Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hay consejos que suenan bien, que inclusive pueden tener buenas intenciones, pero eso no significa que sean útiles. Hoy vamos a hablar de los peores consejos barra clichés alrededor de la poesía. Estas cosas que escuchamos, que leemos, que algunos han establecido como verdades inmutables, pero que realmente a nivel práctico y a nivel estético no tienen un mayor valor. Esto suena un poco crudo, pero precisamente vamos a conversar en este episodio sobre eso, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Sin más preámbulos, esta serie de lugares comunes, casi que de eslogans que hay alrededor de cómo escribir poesía y qué evitar, realmente perjudican mucho nuestra labor. ¿Por qué? Porque muchas veces recibimos esta clase de consejos sin examinarlos. Sencillamente porque alguien conocido lo dijo, porque se repite en un gran círculo. Lo vamos a ver inmediatamente con el primero. El primero es realmente uno que siempre hemos escuchado y es que la poesía se trata únicamente de lo que siente el poeta. Se reduce a un mero intimismo, a una pura subjetividad, a un único sentimiento. Entonces el consejo sería, escribe únicamente lo que sientes. Eso trae, como ya lo hemos analizado en videos previos, un problema primero de comprensión de la poesía, una especie de, como hemos dicho, de solipsismo, ¿no? Estético. Aparte de eso, reduce la poesía a un anecdotario. Y créanme, las experiencias que tenemos no siempre son interesantes, ni son memorables, ni van a ser materia poética, ni van a ser materia artística o creativa. Entonces, la poesía no es una catarsis, la poesía no es un desahogo, tiene que ver con construcción, con juego del lenguaje, con exploración del mismo, con refinamiento del mismo lenguaje. No se reduce a un mero ejercicio de alguna forma enunciación o confesional de un sentimiento. Entonces, y es uno de los grandes, por así decirlo, consejos de poesía que ha estado establecido y probablemente seguirá existiendo, pero realmente no es de lo mejor. Uno segundo, la poesía no necesita entenderse. Como muchos esencialistas ven que la poesía es una especie, como ya hemos hablado en otros videos, de sustancia, ¿cierto? Que de alguna forma llena un continente, que es el poema, un receptáculo, eh, por decirlo así, un objeto que la contiene. Entonces no necesita ser entendida porque es una esencia inacible. Y eso va muy de la mano con el primero. O sea, todo parte de una idea supuesta de ese intimismo, de esa subjetividad a ultranza de la poesía. Entonces, sí, yo estoy legitimado para escribir únicamente lo que yo siento, mis experiencias de vida, y entonces no necesitan entenderse para otros. Yo sencillamente las estoy de alguna forma exteriorizando. Ahora, no, una cosa es que no necesite explicarse, que también nosotros lo hemos dicho acá, por su contenido, por su intención comunicativa, a diferencia de textos ya más específicamente en prosa, cuya intención es distinta, como por ejemplo el ensayo, pero sí se debe comunicar y para comunicarse tiene que ser inteligible para las personas. Si no se puede entender lo que yo estoy tratando de decir en un poema, eso se va a quedar únicamente entonces en un bucle cerrado donde yo soy receptor y emisor y para de contar. Ahora, otra cuestión que de pronto esta que voy a decir no es tan conocida, pero también la he visto en estos supuestos buenos consejos para poetas. Y tiene que ver con escribe como hablas, porque si no escribes como hablas no sonará auténtico. Repito, escribe como hablas. Si no escribes como hablas, no sonará auténtico. Y esto francamente tiene mucho menos sentido inclusive que lo anterior, porque lo anterior puede que usted lo defienda con la teoría de la inspiración, puede que usted lo defienda desde una postura, como digo, que la tradición de la musa y la conexión con el poeta, pero esto de
de escribir únicamente como uno habla, eso no hay por dónde, como se dice coloquialmente, por dónde sostenerlo. Vamos al punto. Tengamos en cuenta que el lenguaje en su vertiente oral tiene muchas menos posibilidades de corrección que el lenguaje escrito. Si yo estuviera leyendo un guión aquí en este momento, que yo hubiese escrito y sencillamente lo estuviera leyendo en el computador con una hojita de papel, ese ejercicio ya es mucho más depurado. Y las expresiones que yo utilizo coloquialmente en contextos, por ejemplo, en caso de soy abogado, en contexto judicial, o si usted es panadero, si usted es médico, si usted habla con su pareja, si usted habla con sus hijos, nunca va a ser igual que un lenguaje específico, que es lo que alcanza la poesía al pasar de un nivel denotativo a uno connotativo, al utilizar figuras retóricas. Entonces no podemos pretender escribir como hablamos. Eso no hay por dónde sostenerlo. Otra situación que también he visto, que no es de estas emblemáticas como los dos primeros, pero también se da mucho, es afirmar que sencillamente su poema no concreta. Cuando uno se pregunta, ¿cómo así que no concreta? Sí, es que se habla de muchos símbolos, se habla de mucha situación, se habla de mucho abismo, se habla, pero no se concreta nada. Aquí hay que hacer una matización. Evidentemente, por más abstracto que sea un ejercicio poético, debe tener algún tipo de aterrizaje. Y para eso está el lenguaje allí, para que el lector pueda dar una serie de interpretaciones, que entre mejor es el poema, menos fecha de caducidad tiene. Pero eso es una cosa, y otra cosa es escribir un poema como si fuera un relato. La característica de la poesía no es ser narrativa, entonces no hay nada que cerrar en términos narrativos. O sea, el poema no dice algo de una manera tan directa o de una manera tan explícita, tan indicativa como lo puede decir, por ejemplo, un relato. Otro también, para ir finalizando, no leas teoría literaria, no leas crítica literaria, únicamente siente. Esta es una especie también del primero, ¿cierto? Porque si todo se basa únicamente en la percepción y la poesía viene a ser una especie de ejercicio de catarsis, una especie de diario abierto al público, ¿para qué vamos a leer entonces teoría, crítica, historia literaria, gramática, recursos? Si el poema viene a ser válido, porque para mí es válido, porque es una expresión de mi sensibilidad. Este es un tema peliagudo, de todas maneras, nos interesa acá siempre ser muy honestos. Ahora, déjanos saber tu opinión. ¿Realmente eres de los que piensa que es importante solo únicamente sentir la poesía, piensas de una manera diferente? Te invitamos igual a que te suscribas al canal, a que compartas el contenido, a que comentes, ¿no? Realmente cuál es tu impresión sobre estos pésimos consejos barra clichés sobre poesía que muchas veces hemos escuchado en diferentes entornos y muchas veces hemos aplicado en diferentes periodos. Lo importante es, como siempre hemos dicho, usar la facultad intelectual del criterio y saber qué vamos a aplicar y qué no. Siempre es un gusto compartir con ustedes, no siendo más por el momento. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.